Hola amigos viajeros, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy en el municipio de Juventino Rosas, en el estado de Guanajuato. Me encuentro aquí porque vamos a presenciar una de las más grandes festividades y tradiciones de esta ciudad, el desfile guadalupano, el cual se lleva a cabo cada 10 de diciembre desde hace más de 80 años, excepto el año pasado que fue cancelado por la pandemia, pero este año está de regreso. Lo primero que llamó mi atención de este evento es que por todas las calles por donde pasa el desfile son cubiertas de acerrín de diferentes colores. Es una locura. Desde niños pequeños hasta gorilas danzantes son participantes de este asombroso desfile en honor a la Virgen de Guadalupe. Un desfile que no discrimina ni estilos ni ritmos, pues vamos a ver desde danzas con percusiones hasta breakdance al ritmo de polka. Eso es único. El recorrido se lleva a cabo a lo largo de las calles del centro de Juventino Rosas. Se estima que tiene una longitud de 5 kilómetros. Si te está gustando este video, dale like para que llegue a más personas. Hay personas que van caminando, bailando, cargando imágenes descalzas, con zapatos, botas, tacones y con bebés sobre la espalda. Pero todos comparten el gusto y el júbilo de ser parte de esta celebración. A lo largo del desfile se percibe el aroma a copal e incienso, lo que ayuda a crear una atmósfera interesante durante todo el recorrido. Aunque los aromas cambian cuando llegan los caballos, pero aún así sigue siendo un buen desfile. No me contaron algún relato sobre las quinceañeras, pero hay un contingente lleno de ellas. Si sabes la razón o la historia de este contingente, cuéntanoslo abajo en los comentarios. La mayoría de los participantes comienzan a ensayar sus bailables desde septiembre, es decir, que por poco más de 3 meses entrenan de 1 a 2 horas diarias de lunes a viernes. ¡Lúzcate, compadre! Trae la actitud. Además, cada participante es responsable de solventar los gastos de su vestuario, los cuales, como se pueden apreciar, no son económicos, pero el gusto y satisfacción de formar parte de esta tradición es invaluable para ellos. Cuando se detiene la música, dejan de bailar y solo siguen caminando. En algunos rostros se puede percibir que ya están agotados. Pero al sonar la música de nuevo, o se comienzan a escuchar las percusiones, es como si les cayera un rayo de energía, pues comienzan a danzar y gritar llenos de júbilo y emoción, y no ves más que su alegría de estar ahí presentes, bailando por las calles de Juventino. La mayoría de las personas desfilan por el mero gusto de formar parte de una de las festividades más grandes e importantes de la ciudad. Desfilan por la devoción a la Virgen de Guadalupe y algunos otros desfilan por manda.
es decir, que algunas personas le piden un milagro a la Virgen y a cambio prometen ser partícipes de su desfile. Pero me comentaron que la mayoría de las personas desfilan por mero gusto, tradición y devoción a la Virgen de Guadalupe. Cada contingente tiene su propio equipo de hidratación, quienes proveen a los danzantes con agua, mandarinas, naranjas y dulces para mantenerlos hidratados y que la energía no decaiga durante todo el recorrido de poco más de 4 horas. Algo que me encantó es la locura e imaginación que las personas ponen en sus vestuarios, maquillaje, utilería y vehículos. En verdad es increíble la creatividad de las personas para compartir su música y su danza a lo largo de todo este recorrido. Vamos con más temas. Para seguir bailando y seguir gozando de la fiesta. Y lo mejor es la actitud y energía que ponen a su participación. ¡Venga! ¡Bravo! Había contingentes que en ningún momento dejaban de bailar. Bailaban canción tras canción tras canción. Realmente sorprendente y digno de admirar. Algo que en lo personal me pareció bastante peculiar es la cantidad de confeti con la que terminan encima los participantes del desfile. Pues en verdad que pareciera que es una competencia de a ver quién termina con más confeti al terminar el desfile. Según me cuentan, cuando desfilas y alguien te avienta confeti es por diversas razones. Primeramente es porque alguien te conoce, o les gusta lo que estás haciendo, o les gusta tu vestimenta, maquillaje, peinado, indumentaria o tu manera de bailar. Entonces, el hecho de aventarte confeti es como una manera de aplaudir tu esfuerzo y que les ha gustado lo que has hecho. O simplemente te avientan confeti porque les pareciste atractivo o atractiva a esa persona. En resumen, si eres partícipe de este desfile y terminaste empapado de confeti, esto tiene dos significados. O muchas personas te conocen y o realmente ejecutaste un muy buen papel durante el desfile. El señor Marcelino Granjeno López es el encargado del grupo danzante guadalupano, el contingente más grande de todo el desfile, siendo parte de esta celebración por más de 80 años. El grupo que traigo ahorita lo formó mi abuelito, que se llamaba Antonio Granjeno. Ajá. Mi abuelita se llamaba Camila Cerro Blanco. Son los que empezaron a organizar este tipo de danza.
Y ya después se quedó un hermano mío que se llama Luis Granjeno. Ya después él, pues ya los años ya no le ayudaron. Así que pues, solo me dejó el cargo a mí. Esta danza ahorita ya tiene más o menos como unos 82, 83 años. Yo empecé a bailar desde chiquillo. Y más antes, pues no se llevaba a cabo esto. Era pura tipo de danza, pero era con violín, maestro con violín y música así en vivo. Y ahora no, pues ya ves, ahora Ya con bocina. Ya con bocinas y todo. Sí, pues este es mi Va. Bueno amigos, siendo las 7:44 de la noche, al parecer ya terminó el desfile. Nos dijeron que había empezado desde las 3 de la tarde. Pero aún así fueron 3 horas de baile intenso. No me digas que me mueva, o que me muevo. ¡Ah! Ha llegado nuestro momento. Y al final resultó ser una falsa alarma, pues el desfile aún no terminaba. Faltaban unos cuantos más contingentes de caballos y personas cargando imágenes de la Virgen de Guadalupe. Ahora sí, el desfile terminó, siendo las 7:53 de la noche. ¿Cómo te sientes con tu nuevo globo? Bien, gracias. Yo digo que le gustó. Yo digo que sí. Ya le quitó el globo. Como bailarín, sé lo difícil que es seguir bailando y sonriendo, ya cuando tu cuerpo no puede más, y es por eso que le tengo una gran admiración a todas las personas que participaron en este desfile. Pues yo estaba viendo el desfile en un punto muy cerca del final del recorrido, lo que quiere decir que ya llevaban alrededor de 3 horas y media, danzando, gritando, caminando, pero aún así los ánimos y energía no decaían. En verdad se merecen el aplauso, la admiración y todo el confeti que las personas pudieron haber comprado. Es realmente sorprendente toda la energía que se derrocha a lo largo de todo el recorrido. Y al terminar el desfile, la fiesta continúa en el jardín principal, una verdadera delicia. Todo el jardín estaba rodeado de puestos de todo tipo de comida y botanas. La verdad, nos hizo falta barriga. Después de casi 3 horas de estar bailando y aplaudiendo y viendo el desfile, dio hambre y ya es momento de cenar. La verdad
sí, ya teníamos hambre los dos porque ninguno comió, solo almorzamos y ya es justo y necesario. Se me antojó tu pozole de ver cómo le pones el limón. Yo creo yo me ando pidiendo un pozole en lugar de un ponche. Si los que están en casita están comiendo en este momento, provechito. Provechito. Me enchilé. ¿Sabes qué? Amigo. Mande, no estabas grabando. Como les había dicho, en lugar de un ponche, me voy a pedir un pozole y pues aquí en esas andamos. No se te hace como agua a la saliva de solo prepararlo. Chéquense esto nomás. Es lechuga con pozole. Éntrele. Y como 4 horas de baile no fueron suficientes para el grupo danzante guadalupano, pues 1 hora y media después de haber concluido el desfile, continuaron bailando frente a la parroquia de la Santa Cruz. En verdad que sí creo que entrenen con bastante tiempo de anticipación para tener esa condición de aguantar todo ese baile. Es mucho baile y qué padre, qué bonito, qué chido, la verdad. Algo que también me asombró de este desfile es que al terminar, todas las personas agarran su escoba y recogedor y comienzan a barrer el aserrín, el confeti, el excremento de caballo que dejó el desfile, y pocos minutos después pareciera que no pasó nada, como si no se hubieran cubierto todas las calles de aserrín de colores. Es verdaderamente sorprendente. Las personas de Juventino realmente son un gran ejemplo de la importancia del trabajo en equipo. Son un gran ejemplo de que para mantener las calles limpias es trabajo de todos y cada uno de las personas que habitamos en la ciudad y no solo de los barrenderos. Muchas felicidades, en verdad es algo que nunca había visto en una ciudad aquí en México y se merece el reconocimiento. Qué bonito es ver que las personas no solo se organizan para la fiesta, sino también para limpiar. Y como ustedes acostumbran, les mando confeti. Este desfile ha sido uno de los más impresionantes que he podido presenciar y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de poder verlo en persona. Es increíble la energía y emoción que te transmiten los participantes y la atmósfera que se crea a lo largo del desfile. Espero el próximo 10 de diciembre estés aquí y vivas la experiencia en carne propia. Espero les haya gustado este video. Recuerda suscribirte, darle like y comparte este video con todos tus amigos y familiares para que conozcan esta fascinante tradición de Juventino Rosas, Guanajuato. Nos vemos en la próxima aventura. Un abrazo fuerte. Bueno, y ahora a poner en práctica lo que aprendí.